Bienvenidos a un episodio más de Protagonistas. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a tres de los integrantes del grupo de adoración World Worship, que como lo dice su nombre es que el mundo adore, así que ya los saludo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Qué gusto. Bueno, le tenemos en este caso a una vocalista, a la líder de la banda y también, por supuesto, al líder en cuanto a música. Cuéntenos un poco, yo sé en tu caso que vos arrancaste a los 16 años con esto, ¿cómo fue para que decidas con la convicción seguir ese llamado en una etapa tan, pero tan delicada como la adolescencia? Bueno, realmente fue un reto, Ujú. porque a esa edad uno está como que buscando qué es lo que va a hacer en la vida. Entonces tenía en mi mente como, ¿me voy a dedicar a la música o no? ¿O voy a seguir con la licenciatura que estaba estudiando en el momento? Eh, pero yo sé que los planes de Dios siempre se llevan a cabo si uno rinde su voluntad constantemente. Entonces, luego de un proceso de eso, de rendimiento, terminé mi carrera. De todas formas, soy licenciada en negocios internacionales y luego de un año de ejercer mi carrera, la pasión seguía ardiendo en mi corazón con respecto a la música y la adoración. Y yo sé que fue de parte de Dios el dejar todo lo que había estudiado, mi trabajo, por perseguir el sueño de Dios. Porque a pesar de que nos apasione esto, al final, si no fuera de parte de Dios, no siguiera rindiendo fruto. Entonces, así fue. Tuvimos que aprender a rendir cosas y comenzar a seguir la voluntad de Dios. Qué lindo. Jired, en tu caso, ¿cómo fue este llamado que Dios, por supuesto, puso en tu corazón? Bueno, realmente yo nací en un hogar cristiano, casi el 90% de mi familia es cristiana o creyente, entonces crecí en un ambiente muy evangélico, muy cristocéntrico y desde pequeña me he involucrado en lo que es los artes. Danzaba cuando era pequeña y en 2012 creo que fue, mi papá entonces levanta una iglesia. Soy hija de pastores junto con mi hermano, dirigimos, fuimos parte del liderazgo de la adoración. Entonces, se me dio mucha palabra profética y yo en ese entonces, siempre lo he hecho, pero siempre he anotado las palabras que me dan y he creído que si las leo constantemente, me estoy recordando a mí misma las promesas que Dios tiene para mí. Y pues en el 2022, entonces ingreso a lo que es World Worship. Ujú. Desde siempre he amado la música, he amado la adoración y creo que desde chiquita fue creciendo esa pasión por mí, esa pasión en mí. Y pues como dije, sirviendo en mi iglesia con mis padres, mi hermano y mi familia, fue creciendo esa pasión, Dios puso esa pasión por la música y hoy puedo vivir lo que el Señor hace años me prometió. Wow, y World Worship nace de la inspiración, por supuesto, del corazón de Dios de un pastor, músico y productor que es Amós, que Ujú. buscaba jóvenes dominicanos que puedan transmitir ese mensaje. Ahora, Junior, vos como líder musical o director musical de la banda, ¿cómo haces para transmitir esa esencia de Dios y que no haya ese desenfoque entre lo que es la música, lo que es de repente el público y lo que Dios realmente quiere que la gente adore? Realmente tratamos los músicos y yo por mi parte como director de tener un balance. Nosotros tenemos tres cosas que hacer cuando estamos en el escenario. Número uno es detectar las atmósferas. Un líder, un músico, un adorador sabe detectar la atmósfera para saber qué Dios quiere decirle al público. Así es. La otra función es proteger a las muchachas de lo que escuchamos en los in-ears. Si tenemos que ir a un coro, pero si tenemos que ir a un coro, pero dentro de nosotros sentimos que el público necesita más escuchar la letra del puente o del precoro, entonces decirle a ella, muchachas, necesitamos el precoro. Y también adorar nosotros mismos. Tenemos que proyectar lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Pero yo podría decir que lo más importante es detectar las atmósferas. Nosotros tenemos cosas que ministrar. Nosotros cargamos cosas de Dios que el público necesita, que esta generación necesita. Así es. ¿Y cómo cultivan esa vida espiritual? Porque me imagino que no es fácil vivir en constante oración con el ruido que hoy día hay para transmitir lo que un adorador tiene que transmitir. ¿Cómo hacen? ¿Se motivan entre ustedes? Sí, hemos creado un hábito Ujú. por supuesto, cada uno debe tener su relación con Dios y Personal, cuidar su claro. tiempo personal, pero como grupo, como líder, me toca como constantemente estar convocando a los chicos
en semanas de ayuno, a veces nos tomamos 2, 3 semanas de consagración, donde cada uno debe ser responsable de rendir algo. O sea, ayunamos, pero también hay algo que nosotros rendimos para poder mantener una vida constante de santidad. No se trata de si vamos a cantar o no, porque hace un año no teníamos agenda y como quiera teníamos eso en el corazón, porque no se trata de solamente ser santo porque voy a ministrar, sino ser santo porque yo soy hijo de Dios Así es. y esa es mi responsabilidad. Entonces constantemente estamos visitando, tenemos un lugar aparte para orar allá en Dominicana. Nos gusta decirle el monte, como es raro, pero sí es un lugar abierto donde nos retiramos ahí. También salimos de la ciudad y nos tomamos 3 días, 4 días para orar, componer, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces es nuestra responsabilidad el poder estar llenos constantemente. Yamile, y en tu caso, vos tuviste una pausa en cuanto a lo musical, que quizás bueno, en tu caso específico fue por la música. Quizás hay muchos jóvenes hoy que están teniendo una pausa en sus estudios, en su carrera, o que están tomando decisiones que quizás les hacen creer que están estancados. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes? Yo puedo decir que la misma palabra nos dice, espera en el Señor, Sí. confía en el Señor, pon tus planes en sus manos, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Lo difícil es qué hacer en la espera y yo podría recomendarles jamás apartarse de la palabra de Dios, aunque no la entiendan, porque muchas veces me tocó leer versículos que eran muy contrarios a lo que yo estaba viviendo, pero toca, y es que la fe realmente se pone a prueba. Si todo estuviera perfecto, no fuera necesario la fe. Entonces, abrazarte a las promesas de Dios, a su escritura, a no dejar de orar, sientas o no la presencia de Dios, es lo que te da esa fuerza durante la espera. Pero lo que sí estoy segura es que dice su palabra que los que esperan en el Señor no serán avergonzados, sino que serán Así es. alumbrados. Entonces, tu testimonio en la espera es lo que va a convencer a otros de que realmente Dios no te ha dejado solo, sino que al final siempre va a haber una luz al final del camino y esa luz es Jesús. Pero es la espera, aprender a confiar en el Señor, aunque no Así entienda es. lo que esté pasando justo ahora. Jiredi, en tu caso, ¿cómo se da el cultivar tu relación con Dios? Porque decías que sos hija de pastores, pero muchas veces cuesta un poco la relación personal con Dios. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que de repente están en tu situación o que quizás están en otra situación, pero necesitan cultivar su vida con Dios? Así es. Realmente, como tú lo dijiste, soy hija de pastores y he crecido en un ambiente cristiano evangélico toda mi vida. Em, Puedo decir que aún siendo hija de pastores, mi papá, una vez yo estando de algunos 13 años o menos, me miró fijamente y me dijo, si tú no quieres ser cristiana, tú me lo puedes decir, esta es una decisión que viene de ti. Y me puso, allá en Dominicana decimos, me la puso clara, o sea, me lo dijo claro. Y en ese momento yo entendí que no depende de mis padres, no depende de la crianza que me den. Sí juega un papel muy importante, pero al final yo soy la que soy responsable de seguir esos pasos, de creer, de estar en esa creencia, de tener una base fundamental. Y realmente a partir de ese día como que entendí la importancia de lo que es permanecer. Nunca puedo decir es un privilegio, pero nunca he sido atraída como a las cosas del mundo, como que muchas veces los jóvenes son movidos por los amigos, movidos por su círculo. Gracias a Dios siempre me he movido en un círculo evangélico y con las personas que me he juntado siempre suman, siempre edifican mi vida. Así que el consejo que yo puedo dar para esos jóvenes es que se rodeen de personas que van a aumentar la fe, que te van a edificar, que te van a ayudar, que te van a hacer crecer. Porque en el momento que tú te rodeas de esas personas, entonces tu fe aumenta y tú eres llevado a un camino que tus padres pueden hacerlo por ti, pero al final tú eres el que decides si permanecer y realmente esperamos que sea el caso. Cuando Cristo llega a una vida desde temprana edad, hay muchas cosas que uno no entiende en el principio, quizás por la edad, por la inocencia, pero en el camino se te van abriendo cosas en un entendimiento sobrenatural y eso es lo que ha estado pasando últimamente. Yo crecí en el ambiente cristiano que muchas cosas no entendía en el momento cuando pequeña, pero ahora
gracias a Dios, porque he permanecido, puedo entender lo que es vivir esa vida libre en Cristo. ¿Y cambiarías eso o no? No lo cambiaría por nada del mundo. Los jóvenes de repente estamos con muchos desafíos, ¿no? Y también me gustaría conocer un poco, Junior, cómo vos vivís esa fe desde tu posición como director del grupo musical y también como joven, o sea, como una persona que en el día a día está haciendo otras actividades. ¿Cómo transmitís ese impacto que Dios te da? Bueno, en el ámbito de la música, yo entiendo que es necesario siempre estar cargado. Yo no puedo darle una carga espiritual, no puedo darle una recarga a una persona si yo no tengo nada que dar. Constantemente vivo recargando mi espíritu, constantemente vivo aprendiendo cosas que tengan que ver con el peso del espíritu en mí. ¿Cómo recargas tu espíritu? ¿Cómo recargo mi espíritu? Oración, ayuno, búsqueda y lectura de la palabra de Dios y por sobre todo en el ámbito musical, trato de no contaminarme. Escucho únicamente lo que le sume a mi espíritu, no lo que le reste a mi espíritu. Si tengo algo que aprender en cuanto a música, necesito que sea bien arraigado a la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo escucho otra cosa que no contenga la palabra de Dios, ¿qué puede venir? Si la fe viene por escuchar la palabra de Dios, ¿qué puedo yo escuchar? ¿Qué puede venir a mí? Algo que no tenga la palabra de Dios, algo contrario a la fe. Así recargo mi espíritu para yo recargar a los muchachos que están por debajo de mí. Wow, y en el caso de ustedes, vos que estás más tiempo en World Worship, sé que te quedaste incluso una temporada vos como única integrante del Sí. grupo. ¿Cuál fue el proceso más difícil que afrontaron ustedes y cómo pudieron superarlo? Bueno, justo en esa temporada en la que el grupo estuvo en pausa, yo podría decir que, no puedo hablar por los demás porque recién entraron, pero ya que preguntas sobre la trayectoria del grupo, llega un momento en el que uno dice, realmente fui llamada para esto. Y yo recuerdo que tuve una temporada donde como que todas las cosas se iban abajo, como que estaba trabajando en una oficina que no era mi lugar y me sentía como un pez literalmente fuera del agua porque a pesar de que estaba siendo productiva, no sentía que avanzaba espiritualmente ni en el ministerio que Dios me ha puesto en mi corazón. Y justo me casé y a las 2 o 3 semanas de casarme me tuvieron que ingresar de emergencia en un hospital para operarme de algo que yo ni siquiera sabía que tenía. Y cuando llegué a la casa y duré esos 30 días, fue como un momento de pausa, que si no hubiese sido por la operación quizá no hubiese tenido ese encuentro, donde me tocó profetizarme a mí misma, porque en mi mente yo decía, entonces, ¿para qué fueron tantos años de tener encuentros? Yo tuve encuentros con Dios desde los 8 años, encuentros muy personales, y yo decía, ¿tuve todo eso para no contárselo a nadie o tuve esas experiencias solamente para mí, cuando yo crecí pensando en que las naciones debían escuchar lo importante que era tener una relación con Dios? Y como que estaba en ese tiempo de estancamiento y orando en mi casa, yo recuerdo que con la herida estaba toda hinchada así y en la cama yo decía, yo tengo promesas y aunque no veo nada ahora, yo creo en un Dios fiel. Y agarré un montón de post-its de muchos colores en una casa que ni siquiera era mía y comencé a poner frases como mi Dios no miente, Él no es hijo de hombre para arrepentirse, esto tiene una segunda parte, no, tu historia no termina aquí. Porque aunque no se trate de mí, soy un instrumento. Yo trato de confiar en que Dios lo puede hacer sin mí, pero a Él le place hacerme sentir útil en sus manos. Y entonces comencé a escribir, sus planes son mayores, ahora no lo veo, pero Dios no me miente, o sea, constantemente lo pegué en los espejos, en las puertas, yo caminaba en esas promesas y a todos los versículos que podía también lo ponía y yo recuerdo que mi fe se recargó tanto, aunque no veía nada, incluso nuestro productor me había dicho, ahora mismo no vamos a hacer nada con Word porque estamos trabajando con otro grupo en este momento, como que todo yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios me enseñó que no se trata de hacer cosas, sino de que yo encuentre el placer de simplemente estar agradándole, aunque esté sentada en mi casa operada, sin pareciera ningún propósito, o estar en las naciones, o estar en Paraguay cantando frente a miles de personas.
la base es la misma y es aprender a amar a Dios cuando esté haciendo, cuando no esté haciendo, porque es su perfecta voluntad. Y creo que el grupo después de eso fue justamente cuando se renuncié a mi trabajo, pero sin esa temporada de estanque, quizá no hubiese experimentado cuál era realmente el plan de Dios. Así que gloria a Dios por los tiempos de desierto y por los tiempos donde hay escasez, porque ese es el momento en el que Dios te encuentra y te hace Así entender es. cuál es verdaderamente el propósito y te da las bases para cosas más grandes, pero necesita las bases. Y a veces las bases necesitan que se rompa el piso para comenzar a construir desde abajo. Qué hermoso mensaje que realmente sé que va a llegar a todos, a jóvenes, a niños, a personas como te mencionaba que justamente están quizás en ese proceso. Ahora, acá en Paraguay celebramos el Día de la Amistad el 30 de julio. Quisiera que me digas qué 3 cualidades tendríamos que buscar en un buen amigo. Uf. Que sea cristiano. Bueno, eso es un buen Sí, punto. claro. La fe, sí. Como dije anteriormente, rodéate de personas llenas de fe. Yo estoy rodeada de personas, principalmente ella, tienen mucha fe y eso me ha aumentado la fe. Humildad también. La humildad y sencillez de corazón. Perfecto. Ahora, Junior, me gustaría que vos digas qué 3 cualidades tenemos que tener nosotros para ser buenos amigos. Nosotros, Junior es muy Claro, bueno yo para como decir eso, persona, porque eres un excelente porque amigo. claro, una persona generalmente busca un buen amigo, pero muy pocos se enfocan en ser un buen amigo. Tremendo, Wow, tremendo. eso es cierto. bueno, lo primero es que tú tienes que, es necesario, es muy necesario uno aprender a crecer para hacer al otro crecer. Total. Siempre, siempre, siempre impulsar al otro a crecer en absolutamente todo. En la fe, en la moral, principalmente, Sí. luego de la fe. Ser íntegro por todo lo demás y aprender a enseñar a otros a guardar el corazón. Por sobre todo, guardar el corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Guardar el corazón, aumentar la fe y el crecimiento tanto en la fe como en la moral. Y en honestidad, obviamente, como bonus. Sí. Me encanta. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros tenemos que llegar al final de esta entrevista, pero esperamos que vuelvan pronto a Paraguay y que Nosotros también. lleguen bien, por supuesto, a República Dominicana. Fue un gusto realmente poder estar con ustedes y bueno, así termina una edición más de Protagonistas hoy con los chicos de World Worship.